Bienvenidos, mis queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Es una bendición, un privilegio cada domingo por la mañana estar aquí reunidos para una vez más acercarnos a contemplar, a pensar en nuestro Dios, en el amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien un domingo resucitó. Esa es la razón por la cual los primeros cristianos se reunieron y establecieron el día domingo como un momento para buscar, adorar al Señor. El primer día de cada semana, los primeros creyentes se reunían para buscar y adorar a Dios, y eso haremos en este tiempo, en esta mañana. Permítanme, por favor, orar juntamente con ustedes, guiarles, en palabras de oración a cada uno de ustedes, como el pueblo de Cristo aquí en la iglesia Calvario. Vamos a orar, mis amados hermanos, en este momento. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por el tiempo, la oportunidad de estar aquí una vez más junto con todo el pueblo de Dios. Seguramente en otros lugares, muchas iglesias ya han comenzado sus cultos, ya han comenzado su tiempo, Señor, para alabarte y adorarte. Te agradecemos por aquellas iglesias que ya están teniendo cultos presenciales. Cuídales, Padre, guárdales, que puedan, Señor, respetarse todos los protocolos de seguridad que son tan necesarios, Padre, en estos tiempos de pandemia. Bendice la vida de cada hermano, de cada creyente, hoy domingo, que con corazón honesto, sincero y abierto se acercan a ti. Padre, bendícenos, ayúdanos, Padre, a ser como tú, a buscar, Señor, en tu palabra tu voluntad que nos cambia, tu voluntad que nos perfecciona. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, porque podemos, Señor, acercarnos a ti y agradecerte y estar, Señor, más que conectados con una red como el Facebook, o estar frente a una computadora o a un celular, Señor, estamos delante de ti. Perdona, Padre, a tu pueblo cuando nos hemos olvidado la seriedad de amarte, de respetarte. Somos en general, Señor, como seres humanos pretenciosos. Queremos ser más de lo que somos y dejamos de lado tu total control en la vida, en la historia nuestra. Ayúdanos, Padre, ahora lleva nuestros corazones hacia tu palabra. Te pido una bendición especial por cada hermano, cada hermana que se está acercando en esta mañana para poder aprender de ti y conocerte a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué maravilloso tiempo vamos a pasar ahora buscando la palabra del Señor. Les mencioné la semana pasada tiempo en que estábamos hablando sobre el libro de Isaías, y es ahí donde ya yo le animo a que esté buscando libro de Isaías. Vamos a estar comenzando nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Isaías. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 36 y 37, nos narran, hermanos, una parte histórica. Aquí no hay de parte de Dios, vamos a decir, palabra directa. Las palabras directas de Dios no están ahí en el sentido de Dios dijo esto es lo que quiero que hagan, ¿no? Sino se nos narra una historia como conclusión a lo que ya Dios ha dicho, al deseo de Dios de controlar, de gobernar y de salvar al pueblo de Israel. Ya está viniendo juicio para la vida del pueblo de Dios. Y aquí nos narra la escritura acerca de un rey, Sennacherib, que viene a atacar Judá, que viene a atacar Jerusalén. Y el rey Sennacherib de Asiria sube contra la ciudad, el pueblo de Dios, y lo rodea y ha tomado ya otras ciudades. Solamente ellos quedan para poder enfrentarse a este rey Sennacherib. Ezequías está gobernando ahí en Jerusalén, en el reino de Judá, el último bastión ahí del pueblo de Israel.
Pero Dios en su misericordia, en su gracia, en esta historia nos ha enseñado dos cosas. La semana pasada vimos algunos detalles y aquí voy a estar compartiendo con ustedes lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada tocamos algunos aspectos de la palabra del Señor sobre la pretensión humana. Como el hombre pretende hacer ciertas cosas, como el hombre pretende vivir en cierta manera, pero bueno, nuestro buen Dios, nuestro amado Señor, nos muestra cuán ligeros, cuán vanos podemos ser. Y aquí vamos a repasar unos detalles acerca de la pretensión humana de la semana pasada en la escuela dominical. Vimos que tenemos cierto poder y capacidad en nuestras vidas, como es natural, como se podía ver en estos asirios que llegaron ahí, tenían cierto poder, cierta capacidad, tan igual como los judíos, obviamente los judíos menos, pero personas como seres humanos con ciertas capacidades, con cierta forma y poder que tenemos en la esencia que somos como imagen de Dios. A veces comenzamos a menospreciar a otros y ese es un gran peligro. Y eso revela nuestra pretensión. A veces cogemos medias verdades, como hemos aprendido ahí. Dios había llevado a los asirios hasta ese punto. Al rey asirio lo llevó a ese punto de la historia delante de Judá, delante del reino del sur. Pero usó medias verdades para hacer puntos en su vida, sostener una forma de pensar respecto a sí mismo. Fue sarcástico. Obviamente no fue el mismo rey, pero fue uno de sus enviados. Rabsaces era el título de este hombre, que fue con un gran ejército. Usó de sarcasmo y se fue manifestada su pretensión. El ser humano por naturaleza es así. Muchos de nosotros descansamos en aquellas cosas que pensamos que tenemos y podemos hacer y al final no revela más que menospreciamos a Dios. Te pregunto en este tiempo, en esta mañana, para comenzar a entrar repasando lo que ya aprendimos, ¿menosprecias a Dios? ¿O para ti Dios es quien tiene todo el poder, quien da toda capacidad y aprecias a otros? No estás creyendo y viviendo medias verdades en tu vida. No estás siendo sarcástico con otros. Y tu pretensión como ser humano es manifiesta. Ten cuidado, mi querido amigo. Y mucho más si eres creyente, debes tener cuidado. Porque una persona pretenciosa, una persona que pretende ser algo sin haber considerado a Dios en su vida, está menospreciando al Dios vivo y verdadero. La historia nos narra lo siguiente. Voy a dar una lectura aquí a la palabra de Dios, a los últimos versos aquí que quiero tocar en este tiempo para introducir ya el tema ahí de la segunda parte de la enseñanza aquí en la escuela dominical. Veamos cómo termina el texto. Voy a leer desde el verso 13 en adelante. Vamos a decir, capitán general Rabsaces se puso en pie, gritó a gran voz ahí al pueblo judío, al reino de Judá, en la propia lengua, en el propio idioma de ellos, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, salid a mí, coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra,
tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras a que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Tremendo el menosprecio de este hombre hacia otras personas que conocen a Dios y sobre todo al Dios en el cual ellos están todavía confiando. Definitivamente, hermanos, los judíos no eran un ejemplo de vida. No habían estado buscando a su Señor como deberían. Pero, como podemos leer aquí en la Escritura, hermanos, Dios en su misericordia, en su gracia, va a hacer algo ante la pretensión humana. No seamos pretenciosos, más bien sometámonos al único que puede pretender hacer algo y controlar la vida, controlar la historia, controlar nuestros deseos, controlar lo que más queremos. Ese es nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a comenzar a estudiar la soberanía divina. La soberanía divina. Y ahí nos vamos al capítulo 37. El capítulo 37. Después de haber escuchado las palabras del Rabsacés, la gente quedó muy compungida, muy tocada, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hermanos, ellos no están en esa situación porque se han portado bien, han obrado mal, pero aún con todo, hermanos, arrepentimiento da oportunidad a que Dios intervenga. Arrepentimiento ayuda, mis queridos hermanos, a que Dios haga su obra y manifieste su poder. Ahí es donde yo quiero, hermanos, que ustedes busquen de todo su corazón al Señor. Si hasta ahora notas que has sido por Dios juzgado o Dios está poniendo pruebas y dificultades en tu vida, queriendo que cambies algo en tu vida, es tiempo de arrepentimiento. Ellos se callaron después que escucharon tremenda afrenta hacia ellos y hacia Dios. Verso 21, antes de entrar al 37, termino ahí. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaí, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés, obviamente al rey. Capítulo 37, y vamos a considerar la soberanía de Dios. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Noten las palabras en el verso 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vamos a orar, hermanos, y elevar una oración para que Dios nos ayude a aprender de su palabra. Padre Celestial, seguramente, Padre, podemos notar pecados en la vida del ser humano, en nuestras propias vidas, y hemos pretendido ser algo que no somos. Quizás hemos estado jugando a ser Dios, a querer hacer nuestra voluntad en medio de la vida. Pero tu Padre, en este momento
Nos tienes delante de ti, permítenos humillarnos. Permítenos, Señor, a examinar nuestra alma, examinar nuestros corazones. Es posible que alguno de nosotros, Señor, te hayamos ofendido, hayamos pretendido jugar a ser Dios. Padre, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Cuando vemos, Señor, que nuestra vida puede irse en momentos, en horas, en días, Señor, por medio de esta enfermedad que ha pasado, que obviamente ya está pasando, Señor, un poco la pandemia en muchos lugares del mundo, pero todavía aquí en el Perú continúa. Somos frágiles, Padre, pero como seres humanos hemos sido muy pretenciosos. Permítenos buscarte y apoyarnos y confiar en que tú tienes todo control y eres tú el único a quien podemos recurrir, el único Dios que controla todas las cosas. Tú eres nuestro Dios y Rey soberano. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos aquí metidos, enfrascados en este punto de la historia. Están ellos compungidos, los que han ido a hablar contra los enemigos, con Rabsacés, que es el representante del rey de los asirios. Y aquí el rey Ezequías está compungido delante de Dios y busca en el único lugar en que puede buscar ayuda real. No va a Egipto, no envía una embajada a buscar Egipto, que le traigan caballos, que le traigan soldados. No contrata, no paga a los egipcios para que vengan. Hermanos, cuando vienen problemas a nuestras vidas, nosotros necesitamos considerar humillarnos delante del Dios soberano, delante del Dios todopoderoso. Ellos se humillan, hermanos. Ellos buscan el corazón de Dios. Y es lo que necesitamos hacer. Humíllate y busca su gloria. El versículo 5 dice la palabra del Señor en la siguiente manera. Aquí en el texto que nosotros estamos leyendo en esta mañana. Verso 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, se acercan ahí al profeta y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo quiero que ustedes noten, hermanos, una de las cosas que en el pueblo de Dios en esos momentos, gracias al Señor, hay un despertar, no tanto una preocupación, obviamente natural por ellos, porque pueden ser aplastados, pueden ser matados, pueden ser abusados en muchas formas cuando hay una guerra, cuando alguien toma control de otro reino. Pero hermanos, ellos están buscando y están preocupados por la gloria de Dios. Aquí, hermanos, quiero notar y repasar una vez más en el verso 4, donde dice: quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con palabras que oyó Jehová tu Dios. Hermanos, la gente de Dios, que de verdad tiene una búsqueda de su Señor, está preocupado no solamente en humillarse, pero está preocupado en y por la gloria de Dios. ¿Te preocupa la gloria de Dios o te preocupa tu propia gloria? Es una cosa que tú debes considerar. Es una cosa que tú debes pensar en esta mañana y no caer en pretensiones que no nos van a llevar a ningún camino. Humillémonos y busquemos la gloria de Dios y no la nuestra. Eso hicieron. Están delante de Isaías e Isaías va a comenzar a responder, y ahí vamos a aprender algunas cosas más. Hemos visto y estamos viendo aquí la soberanía de Dios. Hermanos, la soberanía de Dios no se puede manifestar sin que haya gente humillada y gente que esté buscando la gloria de Dios.
En forma positiva, hermanos, cuando Dios obra soberanamente en nuestras vidas, nosotros necesitamos humillarnos y necesitamos que Dios sea honrado, glorificado y que logre hacer su voluntad perfecta en nuestras vidas. Otro aspecto, mis queridos hermanos, que el versículo 6 nos recuerda. Las palabras del profeta Isaías. Y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, y obviamente para todo el pueblo. Así ha dicho Jehová. Quiero que veas la palabra de Dios ahí en el texto mismo. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado. No temas. Hermanos, el control de Dios en nuestras vidas, el control de Dios en la historia, el control de Dios, hermanos, en cada cosa que ha ocurrido. Yo quiero que usted se ponga en este aspecto. Hermanos, ellos están, como dice el texto, como cuando ya el bebé está por nacer, cuando la mujer que está dando un parto, está dando a luz, tiene tanto dolor, tiene tanto sufrimiento por dar a luz y ya no tiene fuerzas, ya no sabe de dónde sacar fuerzas. Y aquí, hermanos, en medio de esta aflicción y de este dolor que muchas veces puede embargarnos, que muchas veces puede estar ocurriendo en nuestras vidas, en medio de dificultades, en medio de problemas que de repente estamos enfrentando en el presente, o hemos enfrentado en el pasado, o enfrentaremos en el futuro, hermanos. Pero Dios nos dice, no temas. Hermanos, la circunstancia que les ha tocado vivir a Isaías, Ezequías y todo el pueblo de Dios en ese punto de la historia, Dios lo está controlando. No hay por qué temer, hermanos. Hermanos, aun si Dios determinara que nuestras vidas culminaran ahora, fuera el fin de nuestros días en pocas horas, en este día, en unos días, en esta semana, hermanos, Dios está en control, no temas. Dios sabe por qué hace las cosas. Debemos aferrarnos a esta gran verdad. No temas por lo que esté ocurriendo. No temas por lo que otros hablen. No temas por lo que otros digan. Hermanos, y aquí otro aspecto sumamente importante en el cual sí quiero enfocarme. Hermanos, los incrédulos, el hombre natural, dice cuántas cosas en cuanto a Dios. Dice cuántas cosas terribles en cuanto a nuestra propia vida y en cuanto al cristianismo. Cuánta gente se burla, hermanos, de los cristianos. Mira, ellos son así. Sí. Y nos amedrentan, y nos opacan, y nos aplastan verbalmente, hablando del cristianismo, hablando de cosas que no entienden, y a veces amenazando a nuestras vidas, como ocurría con los primeros cristianos en esas épocas. O como ocurría, hermanos, con esta gente del pueblo de Dios en esa época en la cual están ahí sufriendo y siendo menospreciados por creer en Jehová Dios, el único Dios en el cual ellos están buscando su salida y su salvación. Y hermanos, es obvio para el pueblo de Judá, para el reino de Judá, hermano, es obvio, hay un gran ejército. No hay forma humanamente de ser salvados, ser liberados de esclavitud, ser liberados de una muerte segura si entran a una guerra. No hay forma, hermanos. Es un gran ejército. Grandes hombres, tremendos soldados, muy fieros. No hay oportunidad. Pero Dios dice, no temas, porque yo estoy controlando todo. Tremendo el versículo 6 para que tú hagas esto parte de tu vida. ¿Qué más nos dice, hermanos, hablando de la soberanía divina? Nosotros necesitamos estar, hermanos, atentos a lo que Dios va a hacer. Mira lo que dice versículo 7. Verso 7, la palabra de Dios nos dice así: he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Qué tremenda la palabra del Señor aquí para nosotros. Cuán grande es Dios, hermanos,
¿Y por qué nos dice que nosotros no debemos temer? Versículo 7. Dios hablando, hermanos. Me gusta cómo comienza el verso 7. Dios dice, he aquí yo. Dios dice, y Él sí puede decir, hermanos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo poner este gobernante, yo puedo traer destrucción a tal. Hermanos, como les dije, humanamente no había forma de que Asiria no tomara este pequeño reino, el reino de Judá, el último remanente del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. No había forma. Hermanos, es como que vamos a decir, Estados Unidos va a conquistar una pequeña ciudad, así como vamos a decir Ecuador, pequeño. Y no quiero menospreciar, pero la grandeza y lo magno de ese país contra un país más pequeño, con no muchos recursos. No había forma, hermanos. Pero Dios dice, he aquí yo pondré. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar atentos a lo que Dios dice. Y Dios dice que Él mismo va a poner en Él un espíritu, está hablando del rey. Y Él va a escuchar un rumor. Y por causa de escuchar un rumor va a volver a su tierra. Y volviendo a su tierra, en su tierra Él va a perecer a espada. Es increíble lo que va a ocurrir, hermanos, y cómo Dios va a estar moviendo los hilos de la historia. Hermanos, nosotros aquí en nuestro país estamos en una encrucijada en muchas formas en nuestros corazones. Por todo este asunto global de salud, por todos los problemas económicos que quizás la gran mayoría de las personas en nuestra patria están teniendo y algunos de nosotros también. Por la situación política, por los problemas que posiblemente hayan, hermanos, y las cosas que van a acarrear para nuestras propias vidas. Pero tú y yo no tenemos que estar atentos a lo que está haciendo el rey ahí, o lo que pueden hacer nuestro presidente o nuestros gobernantes, o lo que va a hacer el próximo presidente o la mujer que presida este país. No tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hacer. A lo que Dios está moviendo, hermanos, los hilos de la historia de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. He aquí, yo voy a hacer esto. Va a poner un espíritu. Él va a oír un rumor. Dios dice que este rey va a volver a su propia tierra. Y en su tierra va a perecer muerto a espada. Hermanos, a veces nosotros estamos tan atentos a lo que ocurre en nuestra historia, en los eventos continuos de nuestra vida diaria, y no estamos atentos a lo que Dios hace. Atento. El que es hijo de Dios y entiende la soberanía divina debe estar atento a lo que Dios hará. La soberanía divina, hermanos, necesita que humillemos y busquemos la gloria de Dios. Necesitamos no temer, tener confianza. Y finalmente también, hermanos, aquí otro consejo respecto a la soberanía de Dios. Uno necesita estar con el oído bien alerta, todos nuestros sentidos espirituales, a ver qué está haciendo Dios en nuestras vidas. Atentos a lo que Dios estará haciendo. Otra cosa más, hermanos, que quiero notar aquí. Miren cómo Dios va a comenzar a usar las circunstancias. No tenga temor, hermanos, de lo que pueda ocurrir en nuestra historia personal, familiar o en la historia de nuestro país. Verso 8. Vuelto pues el Rabsaces halló al rey de Asiria. Él había vuelto, ahí donde está el ejército, no han entrado a la ciudad, a Jerusalén, ¿no? El último bastión ahí, vuelve más bien a su rey, y cuando vuelve Rabsaces, encuentra que el rey de Asiria está combatiendo con otro reino, con otro pueblo, contra Libna.
porque ya había oído que se había apartado de Laquis, mas oyendo decir que Tiarca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, hermanos, aquí es tremendo. Ellos han comenzado a luchar en otro lugar. El rey ha tenido que salir a otro lugar a combatir al rey de Asiria. Pero a pesar de todo, aunque está teniendo un gran conflicto, envía embajadores a Ezequías. Tremenda la pretensión, hermanos, del ser humano. Aún sabiendo que hay problemas, todavía el ser humano, hermanos, el hombre, aunque puede estar sintiendo que se cae, que se desmorona, puede seguir siendo y tratando de ser una persona que es algo, que piensa que vale algo en sí mismo. Y hace lo propio. Envía embajadores a Ezequías. Una vez más, él ya ha ido y ahora él no puede ir, pero envía a otras personas. Voy a asustarlos de todas maneras, ¿no? Pase lo que pase. O de repente está confiado. Voy a salir, voy a pelear contra Libna, contra todos estos que están contra el rey. Voy a pelear y voy a volver a tomar Jerusalén. Versículo 10. Vamos a ver cómo Dios está usando las circunstancias. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Miren, qué tremendo este hombre. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, a Arán, a Ref y a los hijos de Edén, que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat? ¿Dónde está el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sarbia, de Ena y de Iba? Ezequías, ahí en el versículo 14, y ya entramos a otro punto ahí, mis amados hermanos. Estamos viendo la soberanía de Dios, cómo Dios está usando las circunstancias. Aún, hermanos, el ímpetu de este hombre Rabsaces. Hermanos, Dios está usando para glorificarse y para Él finalmente mostrar que Él está en control. El rey Ezequías, al escuchar una vez más esta segunda arremetida verbal del Rabsaces, toma las cartas de la mano de los embajadores. Posiblemente él mismo no fue, envió personas con cartas escritas, todo lo que hemos leído aquí, y Él leyó, dice aquí, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. ¿Y qué hizo? Subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Hermanos, cuando hay problemas en nuestras vidas, cuando hay cosas que nosotros no podemos solucionar o resolver, que son imposibles a nuestros ojos, hermanos, es necesario poner una vez más nuestra confianza en el Dios soberano. Hermanos, honestamente, Ezequías sabe que el rey de Asiria puede volver a atacar otros reinos, ganarles y volver y una vez más atacar Jerusalén y de repente desquitarse por todos los problemas que ha tenido para poder coger esta pequeña ciudad. Pero cuando ya vemos que no hay salida, hermanos, cuando la única cosa, hermanos, que está por delante de nosotros es Dios, necesitamos orar a Él. Ezequías, verso 15, oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Está describiendo el cielo, su lugar de morada. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Hermanos, tiene que haber en nuestros corazones, respecto al Dios soberano, oración y búsqueda de Dios. ¿Oras a Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos entretenidos en diversas cosas en nuestras vidas? Concentrados, hermanos, querido creyente, concentrados en cosas sin valor. Y no sabes a veces todo el peligro que la vida de un creyente corre
cuando no está considerando su vida espiritual y a Dios realmente. Yo quiero decirle un detalle, hermanos, que no quiero que olvide. Hermanos, aunque victoria tenemos en Cristo y seguridad hay para nuestras vidas, quiero decirle una cosa que es sumamente real. Así como Judá, hermanos, en esos tiempos está rodeada de un gran enemigo que puede en cualquier momento destruirles, hoy en día, hermanos, nosotros tenemos un gran enemigo, el enemigo de nuestras almas, que está alrededor, que está ahí suelto y está andando y buscando a quien devorar. Y algunos de nosotros estamos tan entretenidos en la vida, pensando tantas cosas y pretendiendo, hermanos, aquí no va a pasar nada. Necesitas orar al Señor. Necesitas buscar a Dios con todo tu corazón en estos tiempos. Hablo a cada creyente en Cristo Jesús. Dios está controlando todas las cosas. Dios está permitiendo muchas cosas. Tú necesitas orar y buscar a Dios con todo tu corazón. Verso 17 que hemos leído, hay un pedido de parte de Ezequías. Le dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, mira, oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, y aquí hay algo que reconoce Ezequías. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Hermanos, el ser humano, el mundo y el sistema y Satanás y nuestro enemigo, hermanos, puede destruir y está destruyendo a gran parte de toda la humanidad en este tiempo. Es cierto, o sea, hay un poder, hermanos, maligno externo que está destruyendo la vida de muchas personas. Hay gente, hermanos, que están entregados a ellos y no tienen escapatoria. Verso 19, nota. Y entregaron los dioses de ellos al fuego. Porque no eran dioses. Hay una gran reflexión aquí, hermanos, de parte de Isaías. Sí, yo sé que ellos tenían sus dioses, y esos dioses fueron derrotados juntamente con cada nación, porque no eran dioses, pues, de verdad, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso lo destruyeron. Aquí nuestro Dios soberano nos anima a que le busquemos, nos anima a que oremos. Verso 20. Si puedes tener tu Biblia y lee conmigo mientras estás ahí escuchando la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hermanos, cuando una persona se somete a Dios, no busca cosas para sí mismo, busca honrar y glorificar a Dios. Solo una persona que ha venido a Cristo genuinamente, solo una persona que en el Antiguo Testamento se somete a Dios, va a cambiar su corazón de tal manera que va a buscar por todos los medios que Dios sea honrado. Mira el versículo 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que me vaya bien, para que yo sea reconocido, para que se diga: uy, el pueblo de Israel, qué gran, o Ezequías, qué tremendo rey. Mira, un rey ahí pequeño de una pequeña, no logró que no lo conquistaran. Hermanos, cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, no estamos pidiendo para nuestro propio beneplácito, para nuestra propia honra o para nuestra propia gloria. Dice el texto aquí que en nuestra búsqueda estamos buscando que la gente conozca al Dios verdadero, que la gente entienda que Dios es el único que reina. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Una cosa clave
para toda persona que ha recibido salvación de Dios en el sentido total y completo. Somos justificados por Dios, así como Dios justificó a su pueblo en el pasado, a Israel, y como también hoy día ha justificado a la iglesia en el presente, en esta época del Espíritu Santo, hermanos. La razón, hermanos, por la cual, hermanos, Dios nos ha liberado y Dios hace que a veces nuestras vidas sean mejores que otras, hermanos, no es para honra y gloria nuestra, no es para que vean, uy, qué buena gente somos, hoy estos cristianos qué chéveres son, qué buenas personas son. No, hermanos, es para que todos los reinos, toda gente, toda persona de la tierra conozcan que Dios es Dios, que Jehová es Dios, que Cristo es Dios. Mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos orar y buscar a Dios. Última cosa, hermanos, aquí para ir terminando. A todos los que estamos aquí atentos en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Dice la Escritura en el verso 21, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Está la respuesta aquí al rey acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Hermanos, Dios escuchó la oración y está enviando una respuesta. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. Hermanos, aquí una advertencia de parte de Dios para cualquier ser humano que se olvida de que Dios está en control de todas las cosas y pretende tener control de su vida o controlar la historia. Miren el versículo 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. El verso 23, hay unas tremendas preguntas de parte. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? Hermanos, cuando nosotros como seres humanos nos olvidamos de quién es Dios y le ofendemos, Dios se va a incomodar y nos va a advertir: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué me blasfemas? ¿Te has puesto a pensar cuánto de tu vida, aún en estos instantes, está vituperando y blasfemando a Dios? Quiero decirle qué es lo que el texto aquí nos está enseñando, porque esta es una seria advertencia. Y principalmente, hermanos, para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, aunque las palabras están dirigidas al rey, a este rey incrédulo, es posible que el rey haya escuchado estas palabras, pero, hermanos, acá las palabras están dirigidas a creyentes, a personas que temen a Dios, como el rey que está gobernando ahorita el reino de Jerusalén. A Ezequías le está hablando Dios y está hablando como que está hablando al rey de Asiria, pero es para Ezequías, es para un creyente. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? Hermanos, ¿qué significa que una persona está vituperando sin considerar que Dios es soberano? Aquí en ese término vituperar, aquí, mi amado hermano, significa a quién estás tratando de quitarle algo. La palabra significa arrancar, como por ejemplo cuando alguien te desnuda, ¿no? Te jala la ropa, te rompe la ropa, ¿no? Tiene que ver con la idea de criticar, ¿no? Afrentar a alguien. Hermanos, el ser humano muchas veces intenta deshonrar a Dios, infamar, injuriar a Dios. Esta es la idea de vituperar. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas, hermanos, intentan arrancar de Dios cosas que no se puede? Muchos de nosotros estamos, hermanos, desperdiciando nuestras vidas y tiempo queriendo sacar de las manos de Dios. ¿Crees que a Dios le puedes quitar algo?
¿Crees que a Dios le puedes pretender arrancar tu vida, hacer lo que quieres en este mundo? ¿A quién estás vituperando? ¿No te has dado cuenta? No es a tus padres, no es al gobierno, no es a tu esposa, no es a tu esposo. Estás tratando de deshonrar a Dios. La pregunta sigue, ¿a quién has blasfemado? ¿A quién has afrentado? Hermanos, esta idea de blasfemar es como cuando alguien está hablando algo y otra persona se le pone enfrente, ¿no? Y le dice, oye, ¿tú qué tienes? Es la idea como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A quién estás haciendo eso? Esa es la idea, ¿no? ¿No? Como tú puedes atajar a Dios, o sea, tú puedes pararte delante del Dios Altísimo y decirle, ¿por qué haces esto? ¿Qué te pasa? No puedes. No puede, es imposible, hermanos, que pretendamos blasfemar contra Dios. ¿No? No se puede, no se puede. Sigue diciendo el versículo 23. ¿Contra quién has alzado tu voz? Hermanos, a veces hablamos. De repente, hermanos, nosotros somos muy éticos, ¿no? Hemos aprendido ya a no estar gritando. Pero a veces nuestra voz interna reclama contra Dios. Alzamos. Yo he sido hijo, y me imagino que todos ustedes han sido hijos. No hay forma, ¿no? No hay forma de venir a este mundo. Pero ¿tú recuerdas alguna vez en que has pensado que tu papá o tu mamá no tiene sentido? Y le respondes. Bueno, nos ha pasado como en algún momento nos ha pasado a alguno de nosotros. Y gritamos a nuestra autoridad, ¿no? Y obviamente eso pasa. Hermanos, las cosas que la gente sale afuera a hacer, a reclamar al gobierno, gritar, ¿no? ¡No me representas! A ver, dile a Dios, no me representas. Te aplasta como un mosquito. ¡Pah! En una te deshace. ¿Contra quién has alzado tu voz? ¿Hacia quién has levantado tus ojos en alto? Cuando dos jovencitos se pelean, ¿no? Muchachos a veces, ¿no? Entre varones intentan entrar en un conflicto. Jugadores de fútbol, ¿no? Se cometen una falta y se levantan después de la falta. ¿Y qué hacen? ¿No? Como gallitos los dos ahí y están con la mirada en alto, ¿no? No bajan la mirada. Dice, y levantado tus ojos. ¿Puedes hacer eso contra Dios? Y está la respuesta al final. Contra el Santo de Israel has hecho todo esto. Querido creyente, le hablo a usted en este tiempo, en esta mañana. Has deshonrado a Dios. Le has vituperado. Has blasfemado contra Dios. Estás poniéndote con tu voz en contra de lo que Dios dice. Estás mirando soberbio a Dios como que fueras gran cosa. Todas estas cosas estás haciendo contra el Santo de Israel. Termino rápidamente leyendo la historia para que veas el peligro cuando te enfrentas al Dios soberano. Acá hay una seria advertencia. Por mano de tus siervos, dice el verso 24, has vituperado al Señor. Y está hablando de Rabsaces, el hombre que envió este rey aquí, Sennacherib, envió. Y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. La pretensión sigue en el verso 25. Yo cavé y bebí. Recuerden, Dios está hablando. Y bebí las aguas. Con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Aquí Dios está preguntando. ¿No has oído? Que yo lo he hecho desde la antigüedad, desde hace tiempo, que yo he ideado estas cosas. Sennacherib no entiende. Sennacherib no entiende que en ese punto de la historia está porque Dios lo ha permitido. Ahora le dice,
Y atento, mi querido hermano, porque ¿qué es lo que puede pasar ahora en tu vida? Lo he hecho venir y tú serás, dice, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos fueron, como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Él conoce nuestra condición, la condición de cualquier ser humano. Él sabe por dónde salimos, por dónde entramos, contra quién estamos enojados. Hermanos, sí, Dios sabe. Contempla el verso 29 en toda esta advertencia. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde tú viniste. Dios está en control. Hermanos, Dios no permitió que este rey entrara aquí a esta ciudad de Jerusalén. Lo cogió de la nariz, como dice ahí, con un garfio y lo devolvió a su tierra. La advertencia, hermanos, de Dios es absoluta. Y a partir del verso 29 que estamos ya leyendo, para culminar ahí, vamos a ver el control soberano y absoluto de Dios. No seas pretencioso. No pretendas querer controlar ni tu vida ni la historia. Mira cómo Dios va a controlar aquí. Lo coge de la nariz al rey, como se cogía, hermanos, a los animales. A los bueyes se ponía una especie de arete, era un garfio en la nariz con un hueco. Ahí se agarraba una soga y por causa del dolor el animal rápidamente, antes que le duela, seguía el camino. Dice: pondré pues mi garfio en tu nariz, verso 29, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 30. Terminando, hermanos, aquí la lectura y la enseñanza en esta mañana. Versículo 30 nos dice: y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. El año tercero sembraréis y segaréis plantas, viñas, y comeréis fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Y mira la última frase aquí: por amor de mí mismo, por amor de David, mi siervo. Y sale el ángel de Jehová en el versículo 36, hermanos. Sale Dios, el ángel de Jehová, mata a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Se levantan por la mañana y estos cuerpos muertos de 185,000 están ahí tendidos. No hubo una lanza, no hubo un esfuerzo de parte de Judá, pero Dios determinó matar a toda esa gente por ser pretenciosos y tratar de controlar lo que no podía. Seguramente, hermanos, Dios obrando con todas estas cosas que están ocurriendo, entraron en temor. Verso 37 termina: humillado Sennacherib ante el poder y la dirección y la soberanía de Dios. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, hizo su morada en Nínive, y mientras estaba en Nínive, aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat,
y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Hermanos, el Dios soberano que controla la historia hace lo que quiere en tu vida y en mi vida. No seamos pretenciosos de querer ser más o hacer más de lo que Dios nos permite. Sometámonos a la voluntad de Dios, que lo obre a nuestro favor. Humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y a ti, querido amigo, que estás escuchando esta palabra de Dios. Dios está en perfecto control de tu vida. Y Él ha traído todo lo malo, todo lo bueno para tu vida, y aún esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y Él, contra cualquier persona que se levanta por sí mismo y cree que puede salir exitoso en la vida y exitoso más allá de la vida, Dios le dice: sin mí no puedes hacer nada. Arrepiéntete, sométete a mi voluntad, déjate llevar hacia donde yo quiero. ¿Por qué no vienes a Cristo Jesús y le conoces como tu Salvador personal? Vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos sometidos al control y la soberanía de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este precioso día y por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es interesante cómo Dios de la historia va cuidando, va guardando nuestras vidas, va teniendo todo el control en la vida nuestra, en la vida de la historia. Una cordial bienvenida a todos los que se han estado uniendo aquí. Un saludo a cada uno de ustedes. Saludos ahí a Carmen. No sé si seguramente de repente me olvido de alguien. Gracias a todos los que están. Gracias por estar reunido. A Javier Yauri, Ana Rosa, bienvenida. Edgar, José Rosales, gracias por estar aquí. Engelbert, Arturo Peñaranda. Ay, Arturo, ¿cómo estás? Saludos en el nombre del Señor. Hermana Mariela, que el Señor te bendiga. Miriam, saludos ahí. Rosa Amalia Castro, bienvenida Rosa, que el Señor te esté bendiciendo. Gracias a todos los que están. Seguramente hay más personas conectadas. No estoy mencionando a todos. Jorge y Miriam siempre están también ahí reunidos. Estemos orando por todas estas personas. Gracias por los que están reunidos. No se olviden, el día de mañana está recordando a Laurita. Es el cumpleaños de Laura el día mañana. Hay que orar también por la salud de la hermana Ruth Juárez. Me parece que ella sigue hospitalizada. Estemos orando por ella, por favor. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a tomar un tiempo para los cánticos. Vamos a estar adorando a nuestro Dios con unas canciones en este tiempo. Nos alistamos para cantar. Listos aquí para poder adorar a nuestro Señor. Vamos ahí preparándonos, alistándonos. Gracias a todos, hermanos, los que han entrado, los que fielmente estamos aquí buscando a nuestro Dios. Y ahora nos alistamos para poder cantar a nuestro Dios, a nuestro amado Señor. Algunos estamos enfermos, un poquito con la garganta, hermanos. No es COVID, ya por si acaso. Ya. No es COVID. Estemos orando por la salud de cada uno de nosotros. Vamos ahora a estar cantando algunos himnos. Uno de los primeros himnos que vamos a estar entonando en esta mañana es el canto que habla
de la dirección y el cuidado de Dios, cómo Cristo es íntimo amigo en nuestras vidas, cómo Él profundamente guarda toda nuestra vida. Cristo, mi íntimo amigo. Y vamos a estar entonando el canto 104 en este tiempo. Exaltado es Cristo, Rey de reyes de la eternidad, con los serafines, alabadle en su majestad. Reina en los cielos, el amado Creador. El que es la luz no sufrió la cruz, oh, qué gran amor. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, este amor es quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel. Cristo es tu amigo más fiel. Es una gran bendición tener a Dios de nuestro lado. El pueblo de Israel, ahí en el reino de Judá, lo tuvo en un momento de bastante dificultad, en momentos en que ellos habían dejado, pero volvieron su corazón al Señor. Cantaremos el canto que dice Cristo, así se titula el canto 180. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y
último canto, hermanos, en esta noche, en esta mañana, ya se anocheció, hermanos, para mí. Vamos a estar cantando un himno más en este tiempo que nos hable, hermanos, de nuestro deseo de estar con Dios a solas con mi Dios. 415. Antes de amanecer, ya busco el lugar por donde pueda ir a meditar y orar la palabra del Señor. Me revela su amor y su tierna voz me calma y me da valor. A solas quiero estar con Dios. ¿Con quién quiere usted estar cada día de su vida? Bien, hermanos, ahora nos vamos a acercar ya al momento de la palabra del Señor. Ábrele tu corazón, como nos decía aquí el himno que estamos considerando. Hemos estado considerando en este tiempo. Gracias a Dios por su palabra y todo lo que hemos logrado aprender del libro de Isaías, cómo Dios está en perfecto control soberano de todos nosotros. Y ahora nos acercamos, hermanos, a estudiar, a pensar en el libro de Hechos. Estamos estudiando, hermanos, aprendiendo ahí en el libro de Hechos, el capítulo 19. Hechos capítulo 19 nos dice la palabra del Señor en la siguiente manera. Vamos a estar ahí considerando un versículo maravilloso. Estoy buscándolo yo también aquí en mi Biblia, en Hechos 19. Hechos 19. Ya tocamos la semana pasada los primeros versos. Hoy día quiero encerrar todo este pasaje, hermanos, en un tema que creo que nos va a ayudar a considerarlo en nosotros.
en nosotros. Vamos a considerar ahí en nosotros. Dice en el capítulo 19, Apolos se quedó en Corintio, Pablo estuvo recorriendo las partes altas y finalmente luego Pablo llegó a Éfeso. En Éfeso comenzó él allí a estar predicando una vez más. Se encontró con un pequeño grupo de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya no estaba, él ya había acabado su vida, había acabado su tiempo ministerial, Dios había decidido llevarle y aquí estamos ya viendo lo que había ocurrido. Estudiamos los primeros versos 1 al 7 la semana pasada, pero quiero que encerremos, hermanos, quiero llevar la mirada de ustedes aquí al versículo 20. Quiero tener aquí lista la palabra del Señor. Hechos 19:20. Todos ahí atentos ya. Ya no nos dejamos cualquier cosa, hermanos, que tengamos que hacer. Yo sé que en casa a veces podemos estar distrayéndonos con diversos aspectos de la vida del hogar. Pero ahora, hermanos, es tiempo de leer su preciosa palabra. Versículo 20, la palabra de Dios nos dice en la siguiente manera. Ahí lo tienen ustedes ya escrito, lo tienen en pantalla, pero lean conmigo, por favor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lo repito, porque esto encierra todo, desde el verso 1 hasta el versículo 19, todo lo que estaba ocurriendo. Así, en esta forma, crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, vamos a ver el crecimiento de la palabra del Señor. Estudiamos una parte la semana pasada. Ya aprendimos, pero vamos a aprender más en este tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque podemos acercarnos aquí a escuchar la palabra del Señor. Y Señor, permítenos ver en el libro de Hechos cómo crecía la palabra de Dios. Cómo debe crecer hoy día, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El crecimiento de la palabra del Señor, hermanos, se dio en el libro de Hechos y debe estar dándose también en nuestro tiempo, en nuestras vidas, dentro de la iglesia local y en el desarrollo de la obra en estos tiempos. El crecimiento, hermanos, de la palabra del Señor se daba en la siguiente manera. Una de las primeras cosas es que, hermanos, nos encaminaba, nos llevaba hacia el Señor Jesucristo. Encaminándonos a Cristo es la forma, hermanos, en que la palabra del Señor crecía. La semana pasada tocamos el tema la suficiencia de Cristo. Hermanos, no basta la religión como tenían los discípulos ahí de Juan. Tenían un conocimiento muy, vamos a decir, piadoso, religioso acerca de las cosas del Señor. Pero no era suficiente, hermanos. Las prácticas, ellos tuvieron un bautismo, no era suficiente. Conocían la Biblia, no era suficiente, hermanos, eso. Tenían que ir y buscar a Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús, hermanos, es y va a ser la forma en que la palabra del Señor va a crecer en la iglesia, en la obra que estemos desarrollando hoy en día. Eso ya lo tocamos la semana pasada. Hablamos ampliamente que solamente Cristo es suficiente para nuestras vidas. ¿Cómo más crecía la obra de Dios en este lugar de Éfeso, cuando Pablo estuvo en Éfeso? Hermanos, la palabra de Dios creció con trabajo esforzado. ¿Y cómo notamos y cómo sabemos eso? Después de haber leído los versos 1 al 7, en que se les expone más concretamente a los discípulos de Juan
creen finalmente en Cristo, son bautizados. Eran 12 hombres en total, es lo que nos narra el versículo 7. Vamos al verso 8. Hermanos, ¿cómo crece la palabra de Dios? A través y por medio de trabajo esforzado. El verso 8, aunque pequeño y corto, nos revela varios detalles importantes. Y entrando Pablo en la sinagoga. Recuerda, hermanos, los primeros lugares donde la palabra de Dios fue predicada fue en las sinagogas. Lugares donde judíos asistían a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y Pablo entró a la sinagoga. No había mejor lugar donde predicar, y obviamente era los días sábados. Y entrando Pablo en las sinagogas, lo que nos narra el texto es que Pablo habló con denuedo. ¿Qué significa hablar con denuedo? Aquí, hermanos, vamos a notar lo que es parte del trabajo esforzado. Hermanos, un trabajo esforzado tiene que hacerse desde, obviamente, hablar acerca del Señor Jesucristo, pero necesitamos hablar, como dice aquí la palabra del Señor respecto a Pablo. Él hablaba con denuedo. ¿Y qué es hablar con denuedo? ¿Qué es la palabra tras la palabra denuedo? En el griego, parecía atomai, así tremenda palabra, parecía atomai, significa una persona que es franca en palabra, una persona que también está confiada en espíritu y en presencia, alguien que habla con mucha confianza. Hermanos, alguien que habla denodadamente, con denuedo, significa que es una persona que tiene certeza y seguridad. Yo quiero decirle algo, hermanos. No hay forma de que hagamos un trabajo esforzado si no tenemos certeza y seguridad en aquello que hemos creído. Alguna vez, no sé si se ha acercado a estos lugares donde se compra productos por mayor. Antiguamente ahí en la parada, yo recuerdo hace años, ahí dentro de la Victoria, ese lugar donde ahí se acopiaba grandes cantidades de diversos alimentos. Había momentos en que, por ejemplo, cuando se cargaba los sacos grandes de papas, algunos bordeaban 100, 110, 120, tremendos. Pero es interesante, hermanos, que gente cargaba ese peso. Es increíble cómo el ser humano puede cargar tanto peso. Obviamente estaban bien amarrados, bien fajados. Hermanos, ¿por qué hacían ellos un trabajo esforzado? Porque estaban convencidos de que iban a ganar dinero, de que esto les iba a dar un beneficio. Hermanos, la gente que trabaja como estibadores hacen un trabajo esforzado porque saben con certeza y seguridad que van a ganar algo. Es igual, hermanos, un trabajo que es bastante sacrificado es el trabajo en construcción o ser albañil. Es un trabajo duro, esforzado, bastante esfuerzo físico, especialmente en la forma en que se desarrolla aquí en el Perú. Pero, hermanos, un constructor hace un trabajo con denuedo, con certeza, con confianza, porque sabe lo que está haciendo. Hermanos, no hay forma de trabajar esforzadamente si no estamos seguros y certeros de que Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso Pablo trabajaba y hablaba denodadamente, con denuedo, porque estaba certero, confiado, con aplomo, y podía hablar con valor. Hermanos, el trabajo esforzado tiene que ver con la seguridad y la confianza que tenemos en aquello que creemos, por lo cual nosotros trabajamos. Creo que una de las razones por qué cristianos hoy en día no hacen su parte en el trabajo de Dios, porque no están convencidos que realmente valga la pena, o sea, la verdad. Hermano, cuando una persona está convencida de que algo vale la pena, se esfuerza, trabaja, se parte el alma, hermanos. Lo hace, como dice, con denuedo. Y Pablo tenía ese tipo
de trabajo. Pablo habló con denuedo, quiero que noten, ¿por cuánto tiempo? Por espacio de 3 meses. Habló por espacio de 3 meses. ¿Qué había, hermanos, también en este trabajo esforzado? Se manifestaba en la distancia, en la perseverancia que ocurría en la predicación de la palabra de Dios. Un trabajo esforzado no es solo de momentos, es una constante a través de la vida. Y el Evangelio de Cristo, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser llevada por tiempos largos, por tiempos de esfuerzo largos, como aquí el espacio de 3 meses en que Pablo estaba dedicado principalmente a la evangelización. Nos dice el texto que él discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Todo el tiempo que podía ir a la sinagoga, él estaba discutiendo y persuadiendo, hablando y conversando, y no de cosas irrelevantes, no de detalles, hermanos, en el trabajo esforzado que hacía Pablo, de cualquier cosa. Él, hermanos, para que crezca la palabra de Dios, este trabajo esforzado estaba centrado en predicar acerca del reino de Dios. No hablaba de otro reino, no hablaba de su reino personal. Es triste hoy día, hermanos, que el Evangelio de Cristo ha sido mezclado con otros reinos que no tienen nada que ver con Dios. A veces con reinos personales, a veces con reinos individuales, a veces con anhelos personales de fama y fortuna personal. Qué triste, hermanos, que el Evangelio hoy día se haya vuelto comercial en algunos casos. Y con esto no estoy, hermanos, quitando el hecho de que se necesite dinero para hacer la obra de Dios. Si un siervo del Señor va a predicar, en alguna forma tiene que sostener. Si un misionero va a ir a abrir una nueva obra, en alguna forma tiene que sostenerse. No estoy hablando de eso, hermanos. Pero estoy hablando, hermanos, de que a veces, hermanos, el esfuerzo que se hace no es por el reino de Dios, sino por otro tipo de conveniencias personales, reinos personales. Un trabajo, hermanos, esforzado va a hacer que crezca la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿qué es nuestra parte en el trabajo que Dios espera que hagamos? Cada cristiano, hermanos, debería estar haciendo su esfuerzo. Bueno, Pablo, porque era apóstol. Está bien, hermanos. Pero todos necesitamos tomar parte en el crecimiento de la palabra de Dios. Y tiene que haber de parte de la iglesia un trabajo esforzado, con denuedo, con perseverancia y centrado en el reino de Dios y de Cristo, y no en otros reinos e intereses particulares o personales. El versículo 9, mis queridos hermanos, nos menciona otro detalle más ahí acerca de cómo crecía la palabra de Dios. Hemos tomado como lema el verso 20 para saber que todo esto que está pasando estaba haciendo que crezca la palabra de Dios. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? Crecía, y hemos visto, encaminándonos a Cristo, trabajando esforzadamente, pero también, hermanos, crecía en medio de la oposición. Verso 9, no va a faltar, hermanos, cuando la obra de Dios avanza, crece, miren lo que va a pasar. Hermanos, Pablo fue quizás el mejor predicador, el mejor expositor de la palabra de Dios en el tiempo en que Dios le permitió vivir, porque recibía directamente la revelación de Dios. Dios le había dotado de una mente sumamente hábil para memorizar, para recordar las escrituras, para tener una mente muy sana, para poder dar respuesta de fe y con mucha lógica a preguntas que se le demandaba en su época en defensa del Evangelio. Hermanos, no había forma de que Pablo estuviera equivocado o errado en su predicación de la palabra de Dios. Pero aún con una correcta predicación, con un trabajo esforzado, bien encaminado en Cristo Jesús, hermanos, siempre va a haber oposición.
Y no quiero que se desanime a la persona que está hoy día predicando la palabra de Dios. Ya sea que seas un pastor o ya sea que seas un hermano común, simple, como la mayoría de todos nosotros, y hacemos nuestro esfuerzo evangelístico. No te desanimes. Porque si a Pablo le ocurrió esto, ¿por qué a ti no te va a ocurrir? Va a haber oposición, hermanos. Hermanos, no es que si Pablo predicaba, todos se convertían. No, hermano, esto no pasaba. Miren, con la predicación de Pablo ocurrió. Esto me hizo recordar un momento, un joven muchacho estaba predicando con mucho esfuerzo y terminando el mensaje, un hombre se acerca y le habla al pastor principal. Habían dejado a un estudiante de un seminario predicar. Le dice, la prédica que hoy día ha dado este joven me ha hecho persuadirme de irme de la iglesia, dijo, ¿no? Entonces quedó frustrado el predicador. Pero hermanos, ¿cuánta gente que escuchó a Pablo hizo lo que hizo y pasó lo que pasó en el verso 9? Han escuchado a uno de los mejores predicadores, hermanos, del cristianismo. No había forma de que se equivoque, porque Cristo mismo le reveló toda la verdad completa a Pablo. Pero ¿qué pasó en el verso 9? Pero endureciéndose algunos. ¿Qué? ¿La palabra bien predicada puede producir endurecimiento en algunos? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Que gente que había escuchado la palabra de Dios se pusieron duros. Es decir, se hicieron obstinados. Es otra forma de traducir esta palabra, escleruno, del griego ahí. Se pusieron tercos, se pusieron obstinados, se quedaron en su forma de pensar. Está bien, Cristo salva, está bien, soy pecador, pero me voy a ir al infierno. Eso es endurecimiento. Está bien que Cristo sea salvo. Algunos son más éticos en su endurecimiento. Ya, sí, más adelante, en otro tiempo. Sí, está bien. Sí, es cierto, pero yo soy joven todavía. Tengo tiempo por delante. Estás endurecido. Eres un obstinado porque no quieres escuchar. Pero la palabra de Dios crece igualmente. Puede ser que tú no quieras escuchar la palabra de Dios. Puede ser que a ti no te importe hoy día Cristo Jesús. Y creyente, puede ser que a ti hoy día no te interese nada de Dios. Pero igual la palabra de Dios va a crecer. Siervos del Señor, hombres, iglesia de Cristo, que estamos haciendo el esfuerzo de llevar la palabra de Dios, no te preocupes. Aun cuando Pablo predicaba, gente endurecía sus corazones. No solamente se endurecían, dice el texto, algunos, no todos, pero algunos se endurecían. Y algunos no creían. No podían o no ejercían la fe. Apeitseo es la palabra aquí. Descreían. No quiero voluntariamente y perversamente. No quiero creer. Es increíble, hermanos, la palabra de Dios predica. Pero igual, aunque hay gente, hermanos, que no desee creer, que no desee obedecer la palabra de Dios, que no quiera convertirse, a pesar de que entienden completa y concretamente el evangelio, obviamente por la mente, no hay un cambio en el corazón. Pues la palabra de Dios sigue creciendo. No te desanimes, aun cuando hablas a tus familiares. No solamente eso, hermanos, no solamente la gente se endurecía en oposición, no solamente no querían creer, se oponían a la fe en oposición. Finalmente, hermanos, maldecían el camino. Y maldecir, hermanos, kakologeo es el término griego. Kakologeo. Hablaban mal. Decían mal. Eran maldicientes. Es decir, hablaban pestes de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, de aquello que se les había predicado.
¿Cuánta gente, hermanos, tú has encontrado en esa condición? Pero quiero decirle, aunque la gente se endurezca, aunque la gente no quiera creer y aunque la gente hable mal del Evangelio de Cristo, la palabra de Dios sigue creciendo. Hermanos, estos hombres maldecían el camino delante de la multitud. Abiertamente se oponían a Cristo Jesús. Pero una cosa y un secreto para todos nosotros: la palabra de Dios seguía creciendo. ¿Cómo crecía la palabra del Señor, hermanos? En el libro de Hechos, encaminándonos con la suficiencia de Cristo, con trabajo esforzado, como lo hacía Pablo y muchos creyentes en el Nuevo Testamento, pero también crecía en medio o aún con oposición. ¿Cómo más crecía la palabra del Señor? Y vamos a tocar algunos aspectos nada más en esta tarde ya, hermanos, para ir cerrando la enseñanza el día de hoy. Y luego estaremos tocando más aspectos de cómo crecía la palabra del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de Hechos. ¿Cómo más, hermanos? ¿Cómo más? ¿Cómo más nos dice? Hermanos, con separación y selección. Pablo, hermanos, estuvo predicando por 3 meses ahí en Éfeso, en la sinagoga. Algunos se endurecieron, no creyeron, maldijeron el camino de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando ya es abierta la oposición al cristianismo, en un grupo ahí, dice el texto, se apartó Pablo. Hermanos, a veces para que la obra de Dios avance, vamos a tener que separarnos de ciertas cosas, apartarnos de donde no crece, hermanos, porque finalmente el crecimiento, finalmente la salvación, la convicción de pecado lo produce Dios y no nosotros. Entonces Pablo se detiene muy sabiamente para que siga creciendo la palabra de Dios. Se separa de ese grupo, se aparta Pablo de ellos, pero nota ahí, no se aparta solo, se aparta y separa, ¿no? Hubo separación y selección, vamos a decir, ¿no? Apartamiento de algo y selección. Separó a los discípulos, es decir, seleccionó a aquellos que habían creído, aquellos que habían depositado su fe, los pone aparte, los trae consigo para comenzar un proceso de trabajo y de discipulación ahí con ellos. Separó a los discípulos y ¿qué hacía, hermanos? Discutió cada día en la escuela de un hombre llamado Tirano. ¿Ya? Así continuó por espacio de 2 años. Hermanos, ¿cómo crecía la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos? En primer lugar, encaminados con la suficiencia de Cristo. En segundo lugar, hermanos, con trabajo esforzado. En tercer lugar, hermanos, crecía en medio de la oposición. Y en cuarto lugar, hermanos, con separación y selección de los discípulos para ser discipulados. Hermanos, que la obra del Señor avance en medio de las dificultades. Que la obra del Señor avance, hermanos, enfocados en Cristo, pero a la vez con trabajo, hermanos, denodado, esforzado, con gran sacrificio en nuestras vidas. Aunque haya oposición, hermanos, y a los que estamos, vamos a decir, creyendo en Cristo Jesús, necesitamos pues ponernos en un grupo aparte. Hermanos, la iglesia es justamente ese grupo. Eclesía, en el griego del Nuevo Testamento, significa los llamados aparte, aquellos que han sido seleccionados para venir a Cristo Jesús. Una razón por la que tú hoy estás aquí en este tiempo es porque te has separado del común de la gente, del común del mundo, para escuchar hoy día la palabra del Señor. Y así como en el libro de Hechos la palabra de Dios crecía en esta forma, hoy día la palabra de Dios está creciendo en tu vida personal,
en tu familia y en tu hogar. Estemos orando, hermanos, para que el Señor nos dé oportunidades de que la palabra de Dios siga creciendo, aún con las dificultades que esto conlleva. Que el Señor nos ayude a crecer en la palabra del Señor. Vamos a orar y terminar, hermanos, hoy día toda la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra enseñada, por la palabra, Señor, que nos ha sido dada una vez más en este tiempo, en esta ya tarde, Padre. Gracias por todos los hermanos que han participado en este precioso momento de escucharte, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a que la palabra de Dios siga creciendo en nuestras vidas y dentro de nuestra iglesia. Con Cristo como lo necesario, lo suficiente para desarrollar crecimiento en nuestras vidas, con trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros, a veces en medio de la oposición, Señor, pero también separándonos y apartándonos, Señor, para poder aprender y crecer en este proceso también de la discipulación, como es parte, Señor, de nuestros cultos y los momentos en que damos para leer la Biblia y meditar en ella. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque la obra de Dios sigue creciendo en medio de nuestras vidas. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición, qué privilegio de poder estar en esta mañana pensando y considerando la palabra de Dios. Gracias a todos los que se han reunido en este tiempo para aprender más de su preciosa palabra. Saludos a todos los hermanos. Ay, no quiero olvidarme de algunos. A Roxana Zabaleta también ha estado ahí. Gracias por enviar saludos. Yo sé que hay varios otros que no escriben, que no dicen nada. Pero hermanos, el Señor sabe el esfuerzo, el trabajo que están haciendo. Algunos anuncios para ir terminando. No se olviden, hoy día vamos a tener nuestro culto a las 6 de la tarde. Pero no estaremos transmitiendo desde aquí, hermanos. Vamos a unirnos juntamente con la iglesia Getsemaní. Ellos están de aniversario, hermanos. Entonces vamos a enviarles el enlace a través de los medios que tenemos, ¿no? Del WhatsApp a todos ustedes, para enlazarnos, hermanos, con la iglesia Getsemaní. Su servidor estará enseñando y predicando la palabra del Señor allí en la iglesia Getsemaní. Ellos están de aniversario. Es la iglesia donde Dios me permitió conocer a Cristo Jesús, casarme y tomar la decisión de venir al ministerio. Hoy día a las 6 de la tarde o a las 6 de la noche vamos a tener culto, hermanos, pero nos vamos a unir al aniversario de la iglesia Getsemaní. Que el Señor les bendiga. Los esperamos hoy día a las 6 de la tarde. Hasta la próxima reunión que tendremos, obviamente esta noche, juntamente con la iglesia Getsemaní, y el día miércoles a las 7. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.